En una noche gélida y lluviosa, un par de pies diminutos vagaban silenciosamente entre hileras de lujosas mansiones. Nadie le dijo una palabra. Un viejo multimillonario que vivía en una mansión imponente abrió de repente la puerta, extendió un paraguas y dejó que la chica sin hogar se quedara a pasar la noche. Esa misma chica le pagaría de una manera que nadie podría haber imaginado. Y a partir de ese momento, comenzó una historia que haría reflexionar a toda una sociedad. Harold Whitman era uno de los multimillonarios más peculiares de la ciudad. Nada de redes sociales, ni declaraciones públicas, ni fiestas lujosas. Vivía en una enorme mansión en el barrio más exclusivo del estado, donde cada lámpara estaba diseñada a su gusto. Pero detrás de esa casa había un silencio como el de un museo, donde el tiempo parecía haberse detenido desde que falleció su esposa. La única familia que seguía visitándolos eran su hijo, Raymond, y su esposa. Su rostro siempre es amable, pero sus ojos apenas ocultan su ambición. No vinieron por amor. Vinieron por la futura herencia. Nunca le preguntaron qué necesitaba. Solo la última vez que cambió la combinación de la caja fuerte. Lo supo, pero fingió no saberlo. En parte porque estaba demasiado cansado para discutir. En parte porque creía que aún era lo suficientemente astuto como para distinguir quién lo estaba usando y quién no. En un mundo que no podría haber sido más diferente, Amira, una niña negra de 7 años, estaba acurrucada detrás de una pared húmeda en la última parada de autobús de la calle. Su madre había trabajado una vez como ama de llaves en la mansión del señor Herald y fue la única persona que le enseñó a doblar servilletas en cisnes y a limpiar cristales sin dejar una mancha. Murió después de una fiebre alta. El hospital se negó a ingresarla porque no tenía seguro. Desde entonces, Amamira no tuvo hogar. Dormía en las esquinas del mercado, comía el pan sobrante de una panadería cerca de la escuela y nunca jamás mendigó dinero. La lluvia caía sobre la ciudad como una cortina fría e indiferente. Bajo el mismo toldo donde las manos de su madre una vez sangraron, fregando azulejos, Amamira permaneció de pie en silencio. No sabía si el dueño de la casa seguía vivo. Pero ese lugar, esa casa, fue el último lugar donde su madre sonrió. Y eso solo era razón suficiente para regresar. No esperaba nada, solo un lugar seco donde dormir una noche. La lluvia seguía lloviznando cuando el señor Harold miró por la ventana y vio una pequeña figura acurrucada bajo el toldo. La niña estaba sentada encorvada, con la camiseta empapada y el cabello pegado a la cara por el viento. Sus pequeñas manos aferraban una bolsa de plástico rota. Dentro solo había un trozo de pan duro y un viejo osito de peluche al que le faltaba un ojo. Se quedó quieto unos segundos, no porque nunca hubiera visto a una persona sin hogar, sino por sus ojos. Unos ojos que lo suavizaron de la misma manera que lo habían hecho hace mucho tiempo, cuando conoció a su esposa en un hospital de beneficencia. Sin decir una palabra a su hijo y a su nuera que veían la televisión en la sala, cogió un paraguas y salió. La lluvia le golpeaba los hombros y le empapaba la chaqueta, pero él simplemente se agachó. ¿Cómo te llamas, niña? Amira. ¿Tienes hambre? Solo tengo frío. Mientras conducía a Amira adentro, Raymond salió corriendo de la sala con voz aguda. Papá, ¿quién es este? ¿Un niño sin hogar? ¿Hablas en serio? Su esposa intervino de inmediato. ¿No sabes lo peligrosos que son esos niños? Si algo desaparece, ¿entonces qué? Pero el señor Harold no dijo nada. Extendió una toalla suave en el sofá cerca de la estufa y le entregó a un espejo un vaso de leche caliente. La niña susurró un tímido gracias y luego se acurrucó en un rincón, como si ni siquiera el calor le permitiera aceptarlo. Se sentó en silencio, con la vista fija en el crepitar del fuego en la chimenea. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que esta casa escuchó la respiración constante de un niño durmiendo. A la mañana siguiente, cuando despertó, el sofá estaba vacío. La niña se había ido. En la mesa quedó el osito de peluche y una nota garabateada con letra temblorosa. Gracias, señor. No lo molestaré más.
Miró a su alrededor. Nadie sabía nada, pero la única persona que le había sonreído esa mañana ya no estaba. 3 días después, volvió la lluvia, más fuerte y fría que la primera noche. Amamira permaneció en silencio fuera de la cerca de la mansión. No tenía intención de volver a buscar refugio. Simplemente, sus pies la habían traído de vuelta por sí solos, como si esperara a algo o a alguien. De repente, una tos profunda y trabajosa resonó desde el patio trasero. Era entrecortada, larga, y luego corta, como si la hubieran estrangulado. Amamira se quedó paralizada. Era él. Sin duda. Presa del pánico, corrió junto a la cerca, buscando la puerta, pero estaba cerrada. Intentó saltar, pero no tuvo la fuerza suficiente. Entonces recordó que en el muro oeste había un estrecho hueco por donde solía pasar el viejo perro del señor Heraldo cada tarde. Amira se agachó y se coló por la pequeña abertura. El ladrillo le arañó la camisa y le ensangrentó las rodillas, pero no se detuvo. Tras los arbustos de lilas, vio al señor Herald desplomado boca abajo en el suelo. Una mano se le apretaba contra el pecho, el rostro pálido, los ojos entreabiertos, como en un sueño diurno. Intentó emitir un sonido, pero solo un débil jadeo ahogado salió de su garganta. Amir corrió hacia él, le quitó la chaqueta delgada y rota y se la puso encima. Ella le levantó la cabeza de la tierra fría y colocó con cuidado un trozo redondo de madera debajo para ayudarlo a respirar. Luego se arrastró de vuelta por el hueco y corrió hacia la calle. Estaba oscuro, con poco tráfico. Saludó frenéticamente, gritando pidiendo ayuda. Una mujer detuvo su coche, pero entró en pánico al ver al niño lleno de barro y gritando. Cerró la puerta de golpe y salió a toda velocidad. Amir siguió corriendo hasta el final de la manzana, donde había un policía cerca de una gasolinera. Señor, se está muriendo. El hombre que me dejó quedarme antes está tirado en el jardín. Nadie lo sabe. El oficial sospechó al principio, pero al ver su rostro aterrorizado y la ropa desgarrada, pidió refuerzos de inmediato. Cuando llegó la ambulancia, el señor Red Herald dejó de respirar durante unos segundos. El médico dijo que si hubieran llegado 5 minutos más tarde, no habría sobrevivido. Fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos en coma profundo, y Amira volvió a desaparecer en la noche lluviosa. La noticia de que una niña desconocida había salvado a Harold Bittman de un derrame cerebral se extendió rápidamente. Los periódicos locales publicaron titulares conmovedores. Un angelito salva a un multimillonario justo a tiempo. El valiente acto de una niña sin hogar conmovió a toda la ciudad. Una imagen fija de un espejo, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos y asustados, fue extraída de las grabaciones de seguridad y compartida en todas las redes sociales. La gente elogió a la niña como símbolo de valentía y humanidad. Algunos comenzaron a buscarla para ofrecerle regalos y ayuda. Los comentarios estaban llenos de emoción. Incluso un niño sabe cómo salvar una vida mientras tantos adultos simplemente pasan de largo. Pero entonces, solo 2 días después, llegó la tormenta. Raymond, el hijo de Harold, habló en una rueda de prensa organizada a toda prisa. No se dejen engañar por esa imagen emotiva. Esa chica conoce bien nuestra casa. Su madre trabajaba de empleada doméstica en la finca y la despidieron por robar joyas. Es una trampa. La chica sabía que mi padre era mayor y demasiado confiado. Es claramente un plan calculado para ganarse la confianza y apoderarse de sus bienes. Su esposa añadió con valentía a la prensa, es muy buena haciéndose la víctima, pero no pasó de largo. Estaba vigilando el lugar. Tengan cuidado. De la noche a la mañana, Internet cambió. La gente empezó a llamar a Amira actriz infantil, manipuladora de la bondad. Los medios publicaron imágenes de su madre, una mujer negra que trabajaba en la mansión, y desenterraron el viejo informe. La despidieron por faltas éticas. Incluso el barrio donde vivía Raymond se enfrió. Hizo que seguridad retirara un espejo en cuanto la vieron cerca de la puerta del señor Herald.
¿Te atreves a volver a aparecer por aquí? Piérdete, pequeña farsante, le gritó una criada directamente a la cara. Y así, la niña vagó una vez más por una ciudad que no tenía lugar para ella. Nadie le habló. Nadie le creyó. Pero la verdad, no necesita ser creída. Solo necesita tiempo. 2 semanas después de ser hospitalizada, Harold Bittman finalmente despertó en una habitación blanca y austera, con una vía intravenosa en el brazo y un pitido constante del monitor cardíaco que llenaba el silencio. Al principio, todo estaba borroso. Luego, poco a poco, el mundo se iluminó. La enfermera mayor que lo había cuidado hizo una pausa y luego habló con dulzura. Era una niña sin hogar, dijo, quien había llamado a la policía y los había llevado al jardín, quien le había salvado la vida en el último momento. El señor Harold inmediatamente pidió revisar todas las grabaciones de vigilancia del patio trasero. Y allí estaba, más claro que cualquier explicación que pudieran dar las palabras. En el video, la niña delgada se arrastraba por el estrecho hueco por donde solía entrar y salir el perro viejo. Se arrodilló junto a él, temblorosa pero alerta, le levantó la cabeza con cuidado y le colocó un trozo de madera detrás del cuello para ayudarlo a respirar. Luego se quitó la chaqueta fina y la colocó suavemente sobre su pecho, susurrando entre dientes: «Señor, ¿qué le pasa?». Luego salió arrastrándose y desapareció del marco. Después, la enfermera le contó al señor Herald lo que su hijo había dicho a la prensa, las acusaciones contra la niña y su madre. El señor Herald permaneció en silencio, con la vista nublada, no por la medicación, sino por el dolor. Exigió salir del hospital y empezó a buscar en los supermercados del barrio. Esa noche, se sentó tranquilamente en su coche, observando cada rincón del mercado local. Y entonces la vio, a Mamira, separando el pan viejo y medio podrido en pequeños montones, guardándolos para más tarde. Salió del coche y la llamó suavemente por su nombre. «Amira». Ella se quedó paralizada, pero en lugar de correr, caminó tímidamente hacia él. No dijo nada, solo lo miró, con los ojos abiertos, ahora más apagados de lo que recordaba. «Ven a casa conmigo, Amira», dijo. Ella asintió y juntos regresaron a la mansión. No le preguntó por qué no había ido antes. En cambio, fue directo a su oficina en casa y empezó a sacar los archivos de antiguos empleados. La ama de llaves, despedida injustamente hacía tantos años, era la madre de Amamira. Había trabajado para la finca durante 5 años sin una sola infracción hasta el día en que Raymond la acusó de robar. Recordó ese día, cuando acababa de regresar de un viaje de negocios. Raymond simplemente le había dicho: «Tratar así a la gente solo te trae más problemas». También recordó que unos meses después se enteró de que la mujer había fallecido por una enfermedad sin tratamiento. Nadie había dicho ni una palabra sobre la niña. Nadie le había dicho nada. Ese día, por primera vez en años, el señor Herald convocó a todos los familiares a la sala. Raymond y su esposa llegaron con aspecto inquieto, sin saber por qué su padre había convocado repentinamente una reunión familiar, pero rápidamente lo disimularon con calma, asumiendo que simplemente quería actualizar su testamento después del reciente susto de salud, probablemente a su favor. Pero cuando se abrió la puerta y entró Amira, con una taza de té en la mano, caminando lentamente junto al señor Harold, toda la sala quedó en silencio. El señor Harold se mantuvo erguido, aunque todavía visiblemente débil. No miró a Raymond. Simplemente puso una mano suave sobre el hombro de él y dijo: «Esta niña no tiene nada que darme. Ni dinero, ni estatus, ni lazos familiares, pero me dio algo que nadie en esta casa me dio jamás: vida y verdad». Raymond se levantó de un salto. «Papá, no hablas en serio. Es la hija de la criada. Es solo». El señor Herald levantó una mano para interrumpirlo. Su mirada, por primera vez, se volvió fría y afilada como una cuchilla. Sí, su madre trabajaba aquí, y era más devota y honorable que nadie en esta casa. Fuiste tú quien la calumnió, tú quien la echó a la calle.
Y ahora por fin entiendo por qué. Nadie se atrevió a decir una palabra. Continuó, tranquilo, pero con el peso de un veredicto de juez. Y por la presente declaro que Amamira es oficialmente mi nieta. No solo por gratitud, sino porque su bondad merece ser honrada. Es joven, pero sabe cómo cuidar a los demás. En cuanto a ustedes dos, mírense a sí mismos. Han hecho cosas terribles a mis espaldas en la empresa y en esta casa. Es hora de que les enseñe lo que significa ser un ser humano decente. La esposa de Raymond rompió a llorar, no por culpa, sino por miedo. Miedo de perder la fortuna. Raymond bajó la cabeza. Por primera vez, no le quedaban palabras para defenderse. Amamira no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Solo sabía una cosa. Apretó la mano del señor Herald con más fuerza. 3 días después de la reunión familiar, un equipo de abogados llegó a la finca Whitman. No estaban allí para auditar carteras de inversión, sino para finalizar un nuevo testamento, uno que el señor Herald había ordenado que se firmara en presencia de una autoridad legal independiente. En la calidez de su oficina revestida de roble, el señor Harold posó lentamente la pluma sobre el papel. No le temblaba la mano, pero cada palabra que escribía parecía grabada con el peso de toda una vida. La mitad de su patrimonio, incluyendo acciones de una inmobiliaria, 2 casas de vacaciones y una cartera de acciones multimillonaria, fue destinada a Amamira Bittman, una niña de 7 años que una vez deambuló bajo la lluvia y que ahora lleva oficialmente su apellido, a quien se le concedió la tutela legal completa, derechos educativos y herencia. La otra mitad quedó en manos de 3 organizaciones sin fines de lucro que atienden a niños sin hogar y huérfanos sin seguro médico. Estos fondos se administrarían bajo un nombre que él creó, la Fundación Grace y Laya, combinando los nombres de su difunta esposa y la madre de Amamira, 2 mujeres de gran corazón a las que debía mucho, pero que no pudo salvar a tiempo. El nombre de Raymond no figuraba en ninguna parte del testamento. El señor Herald solo le dejó una breve carta, sin enojo, simplemente definitiva. Cuando elegiste el poder por encima de la compasión, perdiste lo más valioso que jamás quise darte, mi confianza. Cuando se leyó el testamento ante el notario, muchos en el mundo de las inversiones se quedaron atónitos y en silencio. Durante mucho tiempo habían considerado a Harold Bittman excéntrico, solitario y desconectado de la realidad. Ahora se daban cuenta de que simplemente había sido el único que aún podía ver la luz. Incluso cuando esa luz provenía de un niño empapado por la lluvia, nadie más lo notaba. Amamira se mudó definitivamente a la finca Bittman. Ya no era una niña sin hogar, sino alguien con un lugar al que pertenecer. Estaba matriculada en una pequeña escuela privada, de esas donde los profesores sabían el nombre de cada alumno. Cada mañana, el señor Harold le preparaba el desayuno personalmente, y cada noche se sentaba a escucharla mientras ella contaba historias de la escuela. Sus ojos brillaban como si reviviera una infancia perdida hace mucho tiempo. A medida que su salud mejoraba, comenzó a escribir sus memorias, no sobre negocios multimillonarios, sino sobre los pequeños rostros que una vez había visto durmiendo en las aceras, con las manos extendidas en el frío. El título que eligió, La bondad de los niños sin hogar. En sus últimos años, el señor Herald ya no podía caminar. Permaneció en una cama de cuidados especiales junto a la ventana. Su hijo nunca llegó, pero todas las tardes una niña, ya mayor, se sentaba junto a su cama, leyéndole bajo la tenue luz del sol que se filtraba por la ventana. Junto a ellos se alzaba el lilo, el mismo lugar donde los brazos y el corazón invisible de una niña le salvaron la vida. Y cuando sus manos se debilitaron demasiado para pasar las páginas, fue Amira quien las pasó por él, leyendo en voz alta con una voz suave y amorosa, como una nieta de sangre. Amamira nunca había actuado aislada. Solo había vivido, guiada por una bondad instintiva, por los recuerdos de su madre y por un deseo silencioso, asegurarse de que nadie tuviera que morir solo como su madre una vez. Y así fue ella, una niña que el mundo una vez rechazó, quien hizo que toda una sociedad inclinara la cabeza en reflexión.
Sé amable. Ayuda si puedes porque lo que plantamos hoy volverá a nosotros. A veces no en el dinero, sino en la vida, en el honor y en la paz más profunda que un alma humana puede conocer.